vamos a hablar de libros, vamos a hablar de análisis sobre el Perú. José Luis Renique está con nosotros. Él presenta La Nación Radical. Es un texto en el que se analiza el Perú desde la idea de nación radical, en el que se hace, como habíamos dicho, una revisión histórica e intelectual del siglo XX peruano. Un Perú que José Luis conoce muy bien y que nos va a ayudar a nosotros a interpretar mejor. José Luis, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación, más bien. Muy amable. No, imagínese. La Nación Radical, no se me ocurre mejor título para un libro en estos momentos que, si bien no se refiere al presente, sí puede de alguna manera explicar buena parte de lo que nos ocurre hoy, como siempre. Explícanos un poco, José Luis, hace usted una revisión, ¿no es cierto?, del siglo XX peruano en el contexto de las élites radicales, es decir, qué cosas han buscado aquellos grupos distintos cuando se han generado revoluciones o se han generado protestas fuertes. ¿Nos puede explicar un poco, José Luis, el sentido del libro y de la investigación? Sí, se suele decir que los historiadores, o creer, mejor dicho, que los historiadores tenemos la cabeza enterrada en el pasado, pero en realidad lo que nuestra profesión nos enseña es a relacionar el tiempo corto del presente, a veces abrumador, y el tiempo largo de la formación de los procesos que nos han traído hasta aquí. En ese sentido, mi trabajo como historiador, así como algunos colegas, ven el proceso político reciente del Perú desde el centro del sistema, ha sido tratar de entender qué cosa pasa en los bordes, en las afueras del sistema político. Y por eso el subtítulo de mi libro es De la utopía indigenista a la tragedia senderista. Y lo que he tratado de encontrar es cuáles son los patrones históricos que se han armado en torno a esta idea de una nación radical. Y lo que encuentro básicamente es algo que creo que hay que subrayarlo hoy día más que nunca: ideas, puntos de vista, modos de pensar, sensibilidades, percepciones, no simplemente la barbarie más allá del centro civilizado del sistema político. En ese sentido, yo creo que lo que podemos aportar desde este tipo de experiencias tiene que hacer con tres dimensiones en la perspectiva de sacarle el jugo a la crisis y no simplemente quedarnos en lamernos las heridas. En primer lugar, una dimensión situacional, es decir, qué implica la naturaleza del Estado que hemos construido, de sus políticas públicas, o para ser más preciso, más aterrizado, cómo ha sido un periodo de prosperidad excepcional en la historia de la República ha terminado en este atolladero político del cual aparentemente no hay una salida fácil. En segundo lugar, la dimensión de los actores, es decir, cómo hacemos democracia sin un elemento fundamental de la construcción de una democracia moderna, que son los partidos políticos. Es decir, el personal entrenado y capacitado para procesar demandas, para arbitrarlas, para generar inclusión y consensos. Y en tercer lugar, el problema de a dónde mirar y cómo mirar, y que es lo que me tiene aquí, ¿no? O sea, yo opino a partir de mi trabajo. Yo últimamente, aparte de la publicación de este libro al cual gentilmente has hecho referencia, he participado con otros colegas encabezados por Alberto Vergara y Pablo Drinot en la publicación de un libro titulado La condena de la libertad, que precisamente es un intento de articular una narrativa sobre el proceso político peruano. Y ahí, y con esto termino, como historiador, subrayo la necesidad de entender no solamente la típica pregunta cuando nos llaman a los historiadores en momentos de crisis, ¿con qué otro periodo de la historia del Perú se puede comparar la crisis actual? Yo creo que en realidad lo más importante es ver qué patrones históricos se han ido conformando y que han creado una continuidad frente a la cual asistimos con admiración, a veces con desparpajo, a veces en una confusión tremenda, y tratar de echar algunas luces
que nos permitan tirar para adelante. Es curioso, ¿no? Pensamos que la historia se repite, en realidad no pienso que nada se repita tal cual, sino que los acontecimientos actuales suelen ser el cúmulo de muchos del pasado, no necesariamente un amontonamiento, pero hay ciertos patrones que siempre están y otros que se le van sumando de acuerdo con la coyuntura, los devenires históricos, las evoluciones. ¿Cuáles son en esta historia de la nación radical, los hitos? Sendero Luminoso es uno, ¿no es cierto?, la utopía indigenista, pero los hitos en que nosotros hemos sentido que la sociedad convulsionaba, explotaba en busca de un cambio, en busca de otras cosas. Claro, pero es que tan importante como la explosión es ver la acumulación ideológica, la acumulación de ideas, la acumulación, los grados de tolerancia, los largos periodos de silencio en los cuales se han ido elaborando puntos de vista que son los que guían la acción en el momento de la locura. De acuerdo. Cuando el delirio ha tomado el poder, ha tomado la calle y se traduce en una serie de frases rápidas, poderosas, vigorosas en la calle, y alguien dice por la izquierda, por la derecha, quemamos aquí, nos movemos hacia allá, o como por ahí salen estos días, separémonos del Perú, hagamos una nación distinta, ya las cosas han llegado a un punto extremo. Aquí lo que creo que hay que mirar son los momentos de silencio y de construcción de sensibilidades, que es un trabajo que no solamente conlleva buscar o bucear papeles en una corte de justicia, sino también en la literatura. De acuerdo. En la conformación de una sensibilidad. Y yo creo que lo que este libro, junto con esta reconstrucción de silencios, de momentos en que la pregunta es, ¿cuajará esta nación? ¿No? También está el tema de los individuos que han pensado el Perú desde el interior, desde Puno, desde Cusco, desde Ayacucho, y el impacto a mediano y largo plazo de esas balas que le han cegado la vida a una serie de compatriotas en el mismo terreno en el cual dentro de un par de años mis colegas más enfocados en la historia patriótica van a pretender celebrar el evento que selló la independencia de América Latina, la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces esa es mi mirada, eso es lo que mi trabajo ofrece, y por eso insisto en cuál es la razón para que haya un historiador hablando de estos temas cuando aparentemente nuestro trabajo es más de reconstrucción que de análisis del presente. Bueno, a mí me parece un aporte importantísimo que el pasado se use para leer el presente y no se quede simplemente en un análisis del pasado. Creo que eso nos haría tanto bien si es que todos pudiéramos hacer, aunque sea un ejercicio amateur de esto que tú haces, José Luis, con tanto profesionalismo. Ahora, a mí siempre me ha llamado la atención, cuando uno ve, por ejemplo, la revolución de Velasco, que es una revolución en términos, más allá de que sea un golpe militar, en términos políticos, culturales, busca emerger un Perú que no estaba ahí, uno ve que eso tiene además una repercusión o una visión en las artes. Tienes un Arguedas, tienes a pintores tipo Cislo y hasta un movimiento artístico que viene incluso de fuera del Perú, de fuera de Lima, pésima frase, fuera del Perú, iba a decir, de fuera de Lima, que apostaba por el regreso o por la mirada de revalorización hacia un Perú andino, hacia un Perú más indígena. Todo eso no se encuentra en Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es, discúlpame, es una interpretación absolutamente, repito, amateur de lo que veo. Sendero Luminoso tiene una fijación con una realidad como la China maoísta, que es muy ajena a la del Perú, con la construcción de un Estado muy difícil de comprender. Además, me imagino, para aquellos lugares donde se iba con este discurso, muchos de los senderistas han explicado que ni siquiera entendían todo este discurso tan duro que Abimael quería imponer. ¿Qué pasa, por ejemplo, entre una necesidad de reivindicar cierto Perú que se pierde en la siguiente gran explosión desde esta perspectiva, que es de un carácter totalmente distinto, ¿no? Lo has dicho bien, Patricia, reflejando tu constante preocupación por la literatura y las ciencias sociales, ¿no? El Sendero Luminoso se generó desde dentro y en contra de una acumulación histórica que nos llevaba precisamente
a esta utopía indigenista a la cual se auparon una serie de movimientos culturales, etcétera, ¿no? Sendero Luminoso, desde la ideología, desde la Revolución Mundial, cuestionaba, interpelaba el discurso de lamento, el discurso serranista, el discurso de lo que ellos llamaban con su reconocida arrogancia de los felipillos, inclusive acusando a Arguedas de ser un aprendiz de facho, cosas por el estilo, ¿no? Pero son momentos en que creo que el historiador, y probablemente es el desafío más grande de una interpretación de largo plazo, uno tiene que buscar dónde está, qué fue lo que pasó en ese momento. O sea, el dato del desafío al centro, cómo entra en la cabeza, en el corazón, en la humanidad de esos individuos que dieron un paso tan extremo en el tratamiento de sus semejantes, de sus compatriotas, de su país, y que generaron una situación tan terriblemente traumática como a la que estuvimos expuestos, ¿no? En ese sentido, una de las ideas fuerzas de mi libro es mostrar la locura de tratar de montar proyectos políticos en base a esa tradición radical que emerge de esta mirada descontenta, desconfiada, interpeladora de la Sierra del Perú, que proviene en particular de la Sierra Sur, hacia quienes estamos ubicados en el centro del sistema, ¿no? Por ahí, en términos bastante despreciativos, algunos de mis colegas hablan aquellos que viven esperando un Inca, en evidente alusión al estupendo trabajo de mi querido amigo Alberto Flores Galindo, que tú conoces bien. Pero evidentemente y hay un excelente ejemplar de lo que digo en el último trabajo de Peter Elmore, en Los Juicios Finales, lo que nosotros buscamos es no solamente aquellas ideas que se convirtieron en una acción destructora, sino también aquellas sensibilidades que no fueron atendidas. Claramente. Precisamente, como dije en un inicio, por esta dimensión moral de las políticas públicas, que muchas veces la tecnocracia ubicada en las alturas del poder no tiene capacidad de mirar, o simplemente han sido educados en modelos analíticos que no consideran la necesidad de tal ejercicio, ¿no? Sí, además, cuando uno mira un poquito la historia de Latinoamérica en ese momento, bueno, los movimientos reivindicativos, que no son reivindicativos de su pasado, sino de imponer una revolución en Colombia, por ejemplo, ¿no es cierto? Con la FARC también viene de una influencia de China, ¿no es cierto? Hay una suerte como de, no sé si contagio, pero China parecía ofrecer una revolución con éxito que se había estado buscando tanto, ¿no? Pero y además es interesante porque si nosotros tomamos lo que estamos aquí, el tipo de diálogo, de aseveraciones que estamos haciendo aquí, es lo que explica por qué estos movimientos radicales fluctúan entre el acerto ideológico y el símbolo. Así es. ¿No? Porque tú tienes en el caso de Colombia, por ejemplo, de un lado a un Petro que trata de extraer del trunco pensamiento liberal del siglo XIX una visión que se entronca con la tradición de la izquierda revolucionaria de las últimas 4 o 5 décadas, pero de otro lado tienes un símbolo más poderoso, el de la vicepresidenta, que es una mujer negra. Exactamente. Y no necesitas articular un discurso, es el hecho. Es una representación, entonces, es una identificación inmediata, es lo que ella, como tú decías, José Luis, es el símbolo, lo que ella representa solo por su presencia, ¿no? Evidentemente. Entonces, yo creo que lo que caracteriza mi trabajo es precisamente auscultar silencios a la par con mirar los momentos de explosividad, de esa explosividad que desde el centro del sistema, vale decir desde Lima, se mira con una mezcla de temor, pánico, desprecio, etcétera, y nos impide tener una visión clara, fluida de lo que ha sido la historia de nuestro siglo XX. Claramente, y además acumulando más incomprensión, más racismo, totalmente, más discriminación, porque además el susto te radicaliza más. No hay elemento más
que te lleve a políticas y a sentimientos más radicales que el miedo, ¿no? Totalmente. Y se construye, además, se construye un monstruo al otro lado que ni siquiera es así, para que este lado tenga una capacidad de respuesta a esa amenaza, ¿no? Que es lo que yo diría que es la segunda gran tragedia de lo que hemos vivido en los últimos 15 días, ¿no? Tal cual. El ver que el lenguaje oficial o pseudo oficial con respecto a las expresiones de protesta se reduce a una visión policíaca, ¿no? No, además este discurso que además se replica en redes sociales de son terrucos, y yo cuando he preguntado, ¿sí? ¿Cómo se llama el muerto? No sé. Entonces, pero sí sabes que es terruco, ¿cómo es eso? ¿No? O sea, y es curioso, el otro día alguien me decía, se replica la indiferencia de los 80 y los 90. No, es peor que eso, es peor. Pero fíjate, Patricia, en el lenguaje público, ayer yo escuchaba a la presidenta Boluarte y decía que el origen de todo lo que estaba pasando en el Perú era doble. La minería ilegal y el narcotráfico. Mira, si el narcotráfico y la minería ilegal son capaces de poner al Estado contra las cuerdas, estamos en un problema muy grave. Ya olvídate de la nación radical y todo eso, vamos directamente al hecho concreto. ¿En qué país estamos donde estos dos poderes fácticos pueden montar un asalto al poder de esa naturaleza? No, y sobre el cual además es impresionante cómo todo el día ponen fotos de los responsables o presuntos responsables, pero no hay ningún preso. Lo que tiene son 26 chicos muertos o personas muertas de las cuales se sabe muy poco cuál era su nivel de responsabilidad en algún acto violento. Y además... Claro, y están también los machetes capturados en el local de la CCP, que puso tantos muertos en los años 80 y 90, de gente, de alcaldes, de dirigentes campesinos que precisamente estaban luchando contra Sendero Luminoso. Tal cual. Y además es tristísimo porque cuando la protesta es limeña, y no la desestimo, creo que lo que ocurrió el 14 de noviembre después de Merino fue sumamente importante, pero es una protesta, digamos, ligada a la ciudad, ligada a los universitarios, con cierto tinte romántico. Pero cuando la protesta es fuera de Lima, todos se reducen a o son mineros informales o son terrucos. O sea, no hay uno solo que o eres narcotraficante. Como si el Perú fuera de Lima se redujera a eso. Nunca se considera que hay personas que están protestando simplemente porque son ciudadanos que reclaman por sus derechos, ¿no? Claro, bueno, precisamente ese tipo de inquietud, de curiosidad, fueron las que me llevaron a concebir este proyecto de muy largo plazo, ¿no? Sí. Que tomó muchos años para su realización, y esa es la contribución que yo llevé un poco al proyecto colectivo, del cual me siento muy orgulloso también, encabezado por mis estimados amigos Linot y Vergara, ¿no? Sí, que además da mucho gusto, ¿no? Yo creo que hay una producción, siempre hay una producción interesante en las ciencias sociales, pero una que se concentró muy fuerte, justamente a Flores Galindo, Kotler, y luego había como una especie, no sé si de silencio, pero no ha habido una producción tan consistente, creo, y que reúne tantas voces como la que se ve el día de hoy. Eso me parece genial, de distintas generaciones, además. Creo que el libro de Alberto es bastante representativo del momento que se vive hoy con respecto de la reflexión. José Luis, dos preguntas que me resultan muy inquietantes. Es curioso cómo el discurso de Sendero, si bien puede lograr adhesión en determinado sector, por ejemplo, rural o muy pobre, yo creo que buena parte de esa adhesión es o por falta de alternativas o por susto, o por presión. Poco convencimiento hay en términos ideológicos en las bases, porque además tampoco es que lo entiendan. Repito, es un discurso difícil de entender para cualquiera. Pero sí, el discurso que reivindica el pasado peruano, el imperio incaico como un imperio un poco menos que perfecto y en el que nadie sufría hambre, lo cual necesariamente tampoco es cierto, la lucha contra esta suerte de posicionamiento de una cultura más occidental, más hispánica, que no se siente en Sendero Luminoso, lo acabas de explicar perfectamente. ¿Cuánto de ese discurso sigue funcionando el día de hoy? Porque cuando uno escuchaba, por ejemplo,
a Pedro Castillo, a Aníbal Torres. Claramente había necesidad de azuzar también de ese lado, porque del otro lado también existió un discurso muy radical, y buscar los extremos para generar la confrontación. Yo siempre me he preguntado qué hubiera pasado con Sendero si hubiera abrazado parte de ese, que es un discurso que está más asentado en el imaginario de la gente, que les resulta más fácil entender. Vamos a recuperar los que nos han quitado, vamos a imponer la primacía del hombre indígena. ¿Cuánto de ese discurso que está en Antauro, que estaba en el discurso de los políticos de Castillo, funciona y se mantiene hasta el día de hoy? Excelente pregunta, Patricia, y te la respondo primero con una respuesta en clave analítica, ¿no? Hubiésemos tenido al APRA del siglo XXI. Es decir, a un partido político que no solamente se asentaba en las afirmaciones o en los silencios, en las sensibilidades, en la acción y en el modo de vida de individuos, y que por eso duró tanto. El APRA con la clase media, los sectores emergentes, mestizos, de las ciudades costeñas, de los núcleos proletarios de la costa norte, y lo que hubiese sido este Partido Comunista del Perú, afirmado en ciudades, en centros universitarios, en barrios populares de grandes ciudades de la Sierra Sur. Eso hubiésemos tenido. Pero por cosas de la historia, el dogmatismo, la cerrazón, la arrogancia, la locura, el delirio fue lo que prevaleció por encima de la sensibilidad que hubiese llevado a mucha de la gente que se compró ese proyecto besánico en los años 80, ¿no? Aquí lo que tenemos, y mira el tono en que estamos dialogando, bastante ajeno al tono de las conversaciones que ocurren en la escena pública, en la esfera pública en el Perú, son las que faltan. O sea, ¿qué cosa nos pasó? Es decir, lo que mi libro trata de hacer es decir, mira, esta es nuestra historia. Esto fue lo que perdimos, lo que ganamos, lo que nos ha generado los traumas que ahora confrontamos y que tú has examinado con mucha curiosidad al hablar de los discursos que están en la escena política en este momento, ¿no? Cómo hablan los oficiales de la policía, cómo habla la primera presidenta, la primera mandataria, cómo hablan los que opinan, desde dónde hablan, desde Puno, desde Lima, desde Arequipa, y por qué existen estas diferencias en el énfasis de qué cosa es lo que se privilegia, de qué cosa es lo que se mantiene de lado. Yo creo que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, así como hay una efusión muy propia de la época del bicentenario de citas del querido Jorge Basadre, quien tuvo el privilegio de conocer y conversar con él hace muchos años en mi juventud, que yo a veces digo, don Jorge se estará dando vueltas en la tumba con el uso que se hace de sus citas, ¿no? Citas para enfatizar, para meter la historia del 19 como el eje, como el centro de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Y una especie de abandono del siglo XX, porque el siglo XX está en manos de la gendarmería, ¿no? Y no en manos de quienes deberíamos escudriñarlos para ver qué decimos del Perú de ahora hacia adelante, ¿no? Como muy bien Drinot y Vergara sostienen en la introducción del libro La condena de la libertad, la celebración del bicentenario era realmente frustrante en el sentido de no preocuparse por el proceso de los 200 años, sino inconsciente o desavisadamente transmitiendo la idea de que las claves de la nacionalidad estaban en su fundación, cuando es evidente que el alef de nuestra vida como comunidad, como proyecto político, está en lo que nos está pasando
en ese momento en que no somos capaces de salir de aquello que Julio Contra llamaba el estado coloidal de la nación peruana, ¿no? Es decir, una sociedad que no llega a cuajar. Así es. ¿No? Yo siempre pienso, es como un niño al que bautizas y le das un nombre, punto. Todo en lo que se vaya a convertir después es algo en lo que se va a convertir después. No pretenderás que cuando lo bautizas ya sea la persona que será cuando sea adulto. Te agradecemos profundamente, José Luis, por tu reflexión. Nada, más bien yo agradezco la invitación. No, ha sido un gusto conversar y creo que además, ojalá la gente se atreva a mirar con curiosidad el pasado, porque creo que estamos en un punto, José Luis, en el que muchas personas miran el pasado tratando de confirmar su visión de lo que pasó, no tratando de averiguar o por lo menos cuestionar, poner en duda sus interpretaciones, ¿no? Y lo triste es que eso, ¿no? Es el verbo correcto, atreverse. Sí, hay que atreverse y ojalá nuestra clase política se atreva porque, como digo yo, cuando una persona común y corriente está equivocada, en fin, cuando están equivocados los políticos, nos fregamos todos, porque toman las peores decisiones. Muchísimas gracias, José Luis. Que tengas una feliz fiesta de fin de año y un mejor año para todos. De igual manera, para ti y todos tus oyentes. Gracias.